La autoridad y la sumisión. Capítulo 2. Ejemplos de la rebelión en el Antiguo Testamento. 1. Lectura bíblica. Génesis 2, 16, 17, 3, 1 y 6. Romanos 5, 19. La caída de Adán y Eva. La caída del hombre se debió a la falta de sumisión. Examinémonos la historia de Adán y Eva en Génesis 2 y 3. Después de que Dios creó a Adán, le dio algunas instrucciones. Le ordenó que no comiera del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Tengamos presente que esto no era simplemente un asunto de comer o de no comer del fruto prohibido. Dios puso a Adán bajo cierta autoridad con miras a que se sometiese a ella. Dios confió toda la creación a la autoridad de Adán para que él la administrara y tuviera la autoridad sobre toda la creación. A su vez, Dios puso a Adán bajo su propia autoridad para que aprendiera a someterse a la autoridad. Solo quienes se someten a la autoridad pueden ejercer autoridad. Conforme al orden en la creación, Dios creó primero a Adán, después a Eva. Fue Dios quien destinó que Adán fuera la autoridad y que Eva estuviera sujeta a la autoridad de Adán. Dios dispuso que uno fuera la autoridad y que el otro se sometiera. Tanto en la vieja creación como en la nueva, la autoridad depende del orden de precedencia. El que es creado primero tiene la autoridad. El que es salvo primero posee la autoridad. Por esta razón, a donde quiera que vamos, lo primero que debemos preguntarnos es a quién el Señor desea que nos sometamos. En donde nos encontramos debemos reconocer la autoridad, someternos a ella. La caída del hombre se produjo por la falta de sometimiento a la autoridad. Eva no consultó con Adán, sino que ella misma tomó la decisión, vio que el fruto era bueno para comer y agradable a los ojos, así que se tomó la libertad de decidir por su propia cuenta. Antes de extender su mano para coger el fruto, ella primero se puso a pensar y después cayó en la tentación. Luego asumió la posición de la cabeza al extender su mano. Por lo tanto, la acción de Eva de tomar el fruto no provenía de la sumisión, pues fue una decisión de su yo. Ella no solo violó el mandamiento que Dios le había dado, sino que también pasó por alto la autoridad de Adán. Si una persona se rebela contra la autoridad delegada, se está rebelando contra Dios. Adán le hizo caso a Eva, también tomó del fruto. Esto fue peor, ya que éste desobedeció la orden directa de Dios. Como resultado, Adán también hizo a un lado la autoridad de Dios y se rebeló. Toda obra debe proceder de la sumisión y realizarse en ella. Mientras vivimos en la tierra, nuestra primera pregunta no debe ser si debemos hacer cierta cosa o no. Más bien, al
realizar algo, debemos preguntarnos a quién estamos sometiéndonos. Lo que cuenta no es hacer algo o no hacerlo, sino a quién nos sometemos. Sin sumisión no puede llevarse a cabo ni la obra ni el servicio. Cuando Adán tomó del fruto, debió preguntarse primero si al hacerlo estaba en sumisión a Dios. La obra de un cristiano en su totalidad no debe provenir de la sumisión. Nada debe ser hecho por iniciativa propia. Toda obra debe ser una respuesta de nuestra parte. Ninguna obra es activa, todas deben ser pasivas. En otras palabras, todo lo que hagamos debe iniciarse en Dios, nada debe ser iniciado por nosotros. Eva no solo estaba bajo la autoridad de Dios, sino también bajo la autoridad que él había puesto, o sea, Adán. Ella tenía que someterse a un doble mandato y a una doble autoridad. Hoy esto también se aplica a nosotros. Lo único que Eva pensó fue que el fruto era bueno para comer. En cuanto a lo que podía comer, ella no sabía a quién debía someterse. Desde el comienzo, Dios quiso que el hombre se sometiera en lugar de proponer sus propias ideas. Sin embargo, Eva actuó conforme a sus propias ideas y no en sumisión. Ella no se sometió a lo que Dios había dispuesto ni a su autoridad. Por el contrario, ella expuso su propia idea, transgredió contra Dios y cayó. La caída es el resultado de actuar sin sumisión. La acción que no se basa en la sumisión es rebelión. Cuanto más sumiso sea un hombre, menos obras hará. Cuando el hombre comienza a buscar al Señor, se ve mucha actividad, pero poca sumisión. A medida que avanza sus actividades, disminuye y al final solo queda la sumisión. Muchas personas, cuando se encuentran frente a un labor, tienden a actuar. No les gusta quedarse tranquilas, no les preocupa si son sumisas o no. A eso se debe que veamos tantas obras realizadas por el yo y no por escuchar y obedecer. Lo correcto y lo incorrecto se encuentra en Dios. El hombre no debe hacer nada basado en el conocimiento del bien y del mal. Más bien, todo lo que él haga debe hacerlo por obediencia. El principio de discernir entre el bien y el mal es el principio de conducirse según lo que es correcto o incorrecto. Antes de que Adán y Eva tomaran el fruto del árbol, el bien y el mal que ellos conocían se encontraban en Dios. Si ellos no vivían en la presencia de Dios, no podían saber nada. Para ellos, tanto el bien como el mal era Dios mismo. Pero después de que el hombre tomó del árbol del conocimiento del bien y del mal, encontró una fuente de discernimiento entre lo bueno y lo malo. Aparte de Dios, como consecuencia, después de que cayó, no tuvo necesidad de buscar a Dios y podía salir adelante. Solo podía estar
separado de Dios y juzgar entre lo bueno y lo malo. En esto consistió la caída. La redención nos hace aptos para que regresemos a Dios para lo que sea correcto o incorrecto para nosotros. Los cristianos deben someterse a la autoridad. Toda autoridad proviene de Dios porque todo fue dispuesto por Él. Si tratamos de encontrar de dónde proviene alguna autoridad, descubriremos que esta proviene de Dios. Él está por encima de toda autoridad. Toda autoridad está sometida a Él. Cuando nos encontramos con la autoridad de Dios, tocamos a Dios mismo. En realidad, Dios no lleva a cabo su obra por poder, sino por autoridad. Él sustenta todas las cosas por su palabra, la cual es la palabra de su autoridad. La creación llegó a existir por medio de la palabra de su autoridad. Así pues, su palabra es su autoridad. No sabemos cómo trabajar la autoridad de Dios, pero sí sabemos que es Dios quien lleva a cabo todas las cosas por medio de su autoridad. El centurión cayó siervo, estaba enfermo, sabía que había una autoridad por encima de él a la cual debía someterse, de la misma manera que él tenía soldados que se sometían a él. Por eso él solamente necesitaba que el Señor dijera una sola palabra, pues tenía la fe de que eso era suficiente para dar solución al asunto. Él sabía que toda autoridad estaba en las manos del Señor y creía en su autoridad. Esta es la razón por la cual el Señor dijo que no había hallado una fe tan grande como esa. Venir al encuentro de la autoridad de Dios es lo mismo que venir al encuentro de Dios. En la actualidad, Dios delega autoridades en todo el universo. Todas las órbitas que hay en el universo son establecidas por Él, y todos los caminos del mundo fueron determinados por Él. Por consiguiente, todos ellos están bajo su autoridad. Ofender la autoridad de Dios es ofender a Dios. Por eso todos los cristianos deben someterse a la autoridad. La primera lección que aprende el obrero es la de someterse a la autoridad. Nuestra pasión, por un lado, debe ser la de mantenernos bajo la autoridad de otros. Por otro lado, debemos ejercer autoridad sobre algunos otros. Aparte de Dios, todas las personas, incluyendo el Señor Jesús, tienen que someterse a las diferentes autoridades que rigen en la tierra. Debemos reconocer la autoridad en donde quiera que estamos, tanto en el hogar como en la escuela se encuentra la autoridad. Cuando usted ve un policía en la calle, aunque conozca que no es una persona competente y que su nivel educacional está por debajo del suyo, debe reconocer que es una autoridad delegada de Dios. Cuando algunos hermanos se reúnen, deben percibir de inmediato el lugar que le corresponde.
Cada uno debe reconocer su posición. El obrero debe saber quién es la autoridad sobre él. Hay algunos que nunca se dan cuenta de quién tiene esa autoridad y por ende nunca se han sometido a nadie. Para nosotros no debe existir lo correcto o incorrecto, ni lo bueno o lo malo. A donde quiera que vayamos, lo primero que debemos conocer es quién tiene la autoridad. Si uno sabe quién debe someterse, espontáneamente reconocerá la posición que a uno le corresponde en el cuerpo. Estará en la debida posición. Pero en la actualidad hay muchos cristianos que no les pasa por la mente quién debe someterse. Para ellos todo es confuso y no se dan cuenta de que hay una posición que deben adoptar. La primera lección que deben aprender los que trabajan en la obra es la sumisión. Esto constituye la parte más importante de su labor. Es necesario recobrar la sumisión. Cuando Adán cayó, el orden del universo fue destruido. Jamás debemos tratar de diferenciar entre lo bueno y lo malo. Más bien debemos someternos a la autoridad. El hombre siempre está presto a juzgar lo que es bueno, lo que es malo. Él considera que esto es bueno y que aquello no lo es. Parece como si el juicio del hombre fuera más claro que el de Dios. Esto, sin embargo, es una condición caída, insensata y debe ser erradicada de nosotros, ya que no es otra cosa que rebelión. La pequeña medida de sumisión que percibimos hoy no es suficiente. Algunos piensan que basta con ser bautizado y salir de las denominaciones, pero no lo es. Hay muchos estudiantes jóvenes que piensan que Dios lo está castigando cuando se les pide que se sometan a sus profesores. Hay muchas esposas que piensan que Dios las castiga cuando requiere que se sometan a su esposo, una persona con la cual es imposible vivir. Son muchos los cristianos que todavía viven en rebelión. Esto no han aprendido ni siquiera el nivel básico de la sumisión. En la Biblia, la sumisión se refiere a someterse a las autoridades delegadas de Dios. Cuán superficial es la sumisión que se ha predicado hasta ahora. La sumisión es un principio básico. Si el asunto de la autoridad no se resuelve, nada podrá estar bien. La fe es el principio por el cual recibimos vida, mientras que la sumisión es el principio por el cual nosotros conducimos en nuestra vida. Todas las divisiones y las denominaciones de hoy son producto de la rebelión. A fin de restaurar la autoridad, primero debemos restaurar la sumisión. Muchos están acostumbrados a actuar como si fuera la cabeza. Nunca han aprendido a someterse. Pero nosotros debemos aprender a someternos. La sumisión debe ser nuestra reacción. Dios no nos ha escondido nada en cuanto a la autoridad en la iglesia, sea directa
o indirectamente Él nos ha mostrado cómo someternos a la autoridad. Muchos solo saben que debemos someternos a Dios, pero no saben que deben sujetarse a las autoridades, debido a que todas las autoridades provienen de Dios. Toda persona debe someterse a las autoridades. Todos los problemas del hombre se deben a que viven fuera de la esfera de la autoridad de Dios. Sin la autoridad de la cabeza no hay unidad en el cuerpo. El camino que Dios ha tomado hoy es el de recobrar la unidad del cuerpo de Cristo. Debe existir primero la vida de la cabeza y luego su autoridad, a fin de obtener la unidad del cuerpo. Sin la vida de la cabeza, el cuerpo no puede existir. Asimismo, sin la autoridad de la cabeza, no existiría la unidad en el cuerpo. Debemos permitir que la vida de la cabeza gobierne para que el cuerpo llegue a ser uno. Dios requiere que nos sometamos no solamente a Él, sino también a sus autoridades delegadas. Todos los miembros tienen que aprender a someterse los unos a los otros. El cuerpo es uno solo y la cabeza y el cuerpo también son una sola entidad. La voluntad de Dios puede cumplirse solamente cuando la autoridad de la cabeza prevalece. Él quiere que la iglesia sea su reino. Algunos puntos de la lección acerca de la sumisión a la autoridad. El siervo de Dios verá la autoridad en el universo, en su comunidad, en su hogar y en la iglesia. Si un hombre nunca se ha encontrado con la autoridad de Dios, ¿cómo podrá someterse a él? Esto no es cuestión de doctrina ni de enseñanza. Si lo fuera, sería bastante abstracto para nosotros. Algunos piensan que es muy difícil someterse a la autoridad, pero no lo es. Cuando uno se encuentra con Dios, si no fuera por su misericordia, nadie podría someterse a su autoridad. Por esta razón debemos aprender algunos aspectos básicos. 1. Se debe tener un espíritu de sumisión. 2. Se necesita entrenamiento para aprender a ser sumiso. Algunas personas son como los salvajes, no pueden someterse a nada ni a nadie. Hemos designado algunos para que no se hagan cargo de las cosas, con la esperanza de que todos aprendamos la sumisión. Nota del traductor: se refiere a los dormitorios del centro de entrenamiento donde se estaba compartiendo estos mensajes. Cada hermano debe ser entrenado para que se ubique en la debida posición. Quien ha aprendido la lección o quien ha sido adiestrado no se sentirá restringido. No importa el lugar que le hayan asignado, espontáneamente expresará la sumisión en su vivir sin dificultad alguna. 3. Debemos aprender a ser autoridades delegadas. El obrero de Dios no solamente debe aprender a someterse a la autoridad, sino que también debe aprender a ser la autoridad delegada de Dios en la iglesia y en el hogar.
Si Dios le confía muchas cosas y él ha aprendido a someterse a la autoridad de Dios, jamás se sentirá orgulloso de nada. Sin embargo, algunos que han aprendido a someterse a otros no saben cómo ser autoridad cuando Dios los lleva a laborar en algún lugar. Por eso no solamente debemos aprender a someternos a la autoridad, sino también debemos aprender a ser la autoridad y a adoptar la debida posición. La iglesia sufre debido a que por un lado muchos no se someten y por otro muchos no saben cómo ser la autoridad que se mantiene en la posición apropiada.